Vivía con mi mamá en San José. Ella trabajaba la mayoría del tiempo y llegaba muy cansada a la casa y casi no me dejaba salir, y por eso pasaba la mayoría de mi tiempo en la computadora. Y fue así como conocí a Edgar. Y eventualmente nos hicimos novios y me trataba muy bien. Me daba esa confianza para poder contarle cualquier cosa, incluso los problemas con mi mamá. Él era productor de eventos y le ofrecieron un trabajo en Guatemala. Me propuso que me fuera con él, pero no quería y no podía dejar a mi mamá sola en Costa Rica. Eventualmente me contó, porque chateábamos la mayoría del tiempo mientras él estaba en Guatemala, que en uno de sus eventos en Antigua le comunicaron que necesitaban modelos. Después de eso, me explotó sexualmente. El primer día intenté oponerme, pero me golpeó y me violó. Como él decía, íbamos a tener plata en poco tiempo. Era carne fresca. Tenía alrededor de 20 y 30 personas cada día durante 2 días. Fue horrible. Nunca había escuchado ese término, trata de personas. Adriana lo dijo, y después supe que era un problema mundial, un crimen contra la humanidad. La esclavitud del siglo XXI, así lo llaman. Y yo estaba dentro de eso sin saberlo. La trata de personas es un negocio como las armas o las drogas. De hecho, el segundo de más ingresos a nivel mundial. Personas que jamás te imaginas te llevan con ellos con promesas de trabajo o por medio de engaños. Así dejas de ser dueño de tu propia vida. La trata de personas te esclaviza por medio de trabajos, servidumbre, explotación laboral, explotación sexual comercial y en algunos casos extracción ilegal de órganos. Te violentan, te insultan, te denigran como ser humano, hasta que sentís que no sos ni vales nada. La vida deja de tener sentido como me pasó a mí. Yo me di cuenta que debo desprenderme de los prejuicios, que a veces no se trata de trabajadoras sexuales, sino de víctimas de trata. Me di cuenta que no debemos confiar en las posibilidades de trabajo que llegan sin conocer plenamente su origen. Me di cuenta que la vida a veces te pone en situaciones donde das tu consentimiento sin saber a lo que te enfrentas. Me di cuenta que la trata de personas es la esclavitud modernizada. Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche queremos abordar un tema sumamente importante, la trata de personas en Nicaragua. Esta noche nos acompaña Mireya Cepeda, quien es coordinadora del Programa de Seguridad Democrática del IEP, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. La trata de personas es un problema a nivel mundial y en Nicaragua realmente tiene un impacto sumamente complejo. Sin embargo, hoy en día ya contamos con una ley, pero para decodificar de cierta manera qué es la trata de personas, me gustaría empezar con esa pregunta. ¿Qué es la trata de personas? Buenas noches, muchas gracias Cristiana por la invitación. La trata de personas es un delito de crimen organizado, es la acción mediante el cual una persona transporta, coapta y recepciona a otra persona, ya sea en Nicaragua o en otro país del mundo, y la explota. Hay unos elementos de explotación, que esa explotación varía, si esa explotación es explotación sexual, comercial, es explotación laboral, trabajo forzado, mendicidad, entre otras modalidades del delito de trata de personas existentes. Hoy en día con el internet, con las redes sociales, hay múltiples lugares
virtuales desde donde ofertan trabajos de modelaje, trabajos de muchísimos otros aspectos que disimulan o tapan la verdadera conexión tal vez con estos grupos de crimen organizado. Hace poco, creo que la semana pasada, no sé si me equivoco, no sé si esta o la semana pasada salió precisamente a una señora que arrestaron, creo que en la ciudad de Estelí. Sí, es un caso que efectivamente se tiene que valorar. Está en un proceso de investigación para determinar si es un caso de trata de personas o si es otra actividad delictiva concerniente también a lo que el Código Penal y nuestras normativas jurídicas dictan a nivel nacional. Es importante destacar también de que el delito de trata de personas muchas veces se invisibiliza con otras modalidades o con otras actividades delictivas. No es lo mismo hablar trata de personas con fines de explotación sexual que hablar delito simplemente como explotación sexual. Entonces es un proceso al cual los operadores de justicia tienen que determinar cuando un caso les llega a sus despachos jurídicos. Es bastante complejo el tema porque bueno, la mayoría de las personas que pueden ser víctimas son jovencitas, muy jovencitas, que a veces por obviamente engaños le dicen que van a tener un mejor trabajo, una oportunidad, y sin embargo son lugares donde las esclavizan para realizar trabajos de toda índole, y es un problema pues que no solamente es en Nicaragua, aunque es alta la tasa de incidencias. En cuanto a eso, por ejemplo, de la frecuencia, ¿cómo ustedes que en el instituto, cómo tienen registrado, hay registrada estadísticas sobre la incidencia? Previo a darte una respuesta a la pregunta, me gustaría también informar que, como vos decías, hay maneras de cómo captan a sus víctimas los tratantes o los victimarios, que es decir, la persona que está cometiendo el delito. Efectivamente, las redes sociales son una herramienta a la cual se está apostando mucho para captar a las víctimas. Una vez que la tienen captada a través de un engaño, como bien mencionaba vos, se le ofrecen modelaje o le ofrecen un trabajo muy bien remunerado en otro país de la región, obviamente es el enganche para trasladarla, y una vez en el destino las explotan de acuerdo a estas modalidades que yo te estaba diciendo. Desde el instituto hemos hecho investigaciones completamente académicas. Nosotros como tal no llevamos un registro de casos que se cometen o casos que llegan a las autoridades judiciales. Las autoridades competentes para poder investigar y sancionar, pues obviamente estamos hablando de Policía Nacional y estamos hablando de Ministerio Público. La Policía Nacional anualmente en sus anuarios estadísticos da a conocer cuáles son las cifras del delito de trata de personas, y el 2013, que es la última cifra que se obtiene actualmente, es que hubieron 45 casos del delito de trata de personas, de los cuales 36 casos fueron judicializados. No quiere decir que el resto de los casos no hayan sido judicializados, es decir, no hayan tenido una sentencia definitiva. Puede que hayan entrado entre noviembre o finales del año y que esos se hayan judicializado hasta inicio del 2014. Hay, digamos, aunque no se han cuantificado la cantidad real de los casos que se dan, pero por ejemplo sí hay ciudades donde es más frecuente que se dé. Por ejemplo, leía que en Granada, bueno, sí, no hay que hacerle mala propaganda, pero bueno, lamentablemente, en Granada, San Juan del Sur y creo que otra ciudad. En IEP se hizo un estudio en 3 regiones del Nicaragua, que son Granada, Somotillo y Huaspán. En estas 3 zonas hubieron resultados completamente diferentes en la comisión del delito de trata de personas. Por ejemplo, en el caso de Somotillo, como es una zona fronteriza con Honduras, entonces allá hay mucha demanda, ¿verdad?, del servicio de explotación sexual, del servicio sexual. Entonces ahí hace que se cometa el delito de trata de personas, obviamente por un transporte interno e internacional que circula por la zona. Por otro lado está Granada. Granada es una zona completamente turística, entonces ahí se da el delito a través de un componente de turismo sexual. Y en el caso de Huaspán es completamente diferente, pues resulta que ahí juega un factor cultural. Y entonces eso muchas veces demanda y obviamente implica de que el delito de trata de personas ocurra, pues todavía hay mucha invisibilización o mucha cultura naturalizada del servicio doméstico, también de la explotación sexual, y de que todavía ofrecen a las niñas como pago de una deuda adquirida.
Es algo realmente increíble. Y es realmente un problema bastante grande. Estaba leyendo precisamente un artículo en un diario, e incluso las personas que estaban comentando el artículo decían que estas mismas muchachas se buscan eso, quieren eso, y que tal vez no pueden darse cuenta del impacto que tiene eso, de lo que va a tener eso en sus vidas. Digamos, lo toman tal vez como prostitución al inicio y después ya no se convierte, ya no están en la prostitución, sino que llegan al nivel de ser esclavas. Es importante destacar dos elementos de lo que acabas de decir. La prostitución es una actividad laboral en Nicaragua que no está penalizada. Lo que está penalizado es aquella persona que se lucra de otra persona explotándola y prostituyéndola, que en este caso pueden ser menores de edad en su mayoría o pueden ser adolescentes también. Otro elemento importante, consentimiento. El consentimiento en el delito de trata de personas es irrelevante. Una persona puede consentir irse a Guatemala, puede consentir irse a El Salvador, a Honduras, con la ilusión de que va a tener un trabajo mejor, con la ilusión de que va a ser una actriz de televisión, va a ser una modelo profesional. Sin embargo, una vez estando en el lugar, la persona es explotada sexualmente y se convierte en víctima. Sí, o incluso, por ejemplo, a veces lo que le están ofreciendo es que van a llegar a encontrar un buen trabajo, un trabajo donde les van a pagar bien, ya sea de doméstica o en otro trabajo no necesariamente relacionado con la farándula y eso, sino en otro tipo de trabajo. Es importante también destacar cómo pueden las jovencitas, sobre todo cuando están menores, 15 años, 14, 15, 16 años, poder, digamos, tener esos elementos de que le puedan dar sospecha de que esas personas son fraudulentas. Hay alertas y hay alertas tempranas de las cuales una persona puede, si está completamente informada del proceso y de los elementos característicos del delito de trata de personas, posiblemente pueda ser una persona que no caiga. Entonces, estas alertas son de que no hay que confiarnos en aquellas oportunidades que nos llegan sin saber la procedencia real. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, páginas amarillas. Sí. Anuncios en páginas amarillas muchas veces tienden a ser aquel eslabón principal para que aquellas muchachas lleguen a ser víctimas del delito. Entonces, previo a, obviamente, ir a un lugar, hay que informarse. Hay que saber si esa oportunidad que se está ofreciendo existe y que si esa oportunidad efectivamente te puede cambiar la vida. Hay una línea que a veces no está se puede confundir con la prostitución y la trata de personas en la parte, digamos, de la explotación sexual. Es un poco complejo, pero vamos a irnos a un corte y cuando regresemos vamos a comentar más alrededor de la trata de personas.